Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las relucientes torres de Manhattan, donde las oficinas de cristal reflejan el sol como espejos de poder, trabajaban Tiana Brooks, una mujer negra brillante y decidida de 28 años. Todas las mañanas, cruzaba las puertas de la empresa Holloway CIA, consciente de que su talento era su arma más preciada, pero también de que la arrogancia de algunos, en particular la de Richard Holloway, el director general, podría convertir su vida diaria en un campo de batalla. Richard, un hombre blanco de unos 50 años, siempre con traje impecable y sonrisa condescendiente, dirigía la empresa con mano de hierro. Su inmenso ego lo llevaba a menospreciar a quienes consideraba inferiores y no toleraba la disidencia. Sus blancos predilectos eran a menudo mujeres jóvenes y empleados negros. Tiana, a pesar de su innegable competencia, era víctima habitual de sus burlas públicas y críticas injustas. Sin embargo, bajo su aparente calma, Tiana albergaba una fuerza silenciosa. Sabía que cada humillación era solo una prueba de su resiliencia. Y ese lunes por la mañana, cuando Richard la citó ante todo el departamento para ridiculizarla por un error que no había cometido, presentía que algo estaba a punto de cambiar. Ese día aparentemente normal marcaría el comienzo de una confrontación que cambiaría para siempre el curso de su relación, y derrumbaría la arrogancia de Richard Holloway. El lunes por la mañana, la oficina de Holloway CIA se respiraba un ambiente deprimente. Los empleados, ya estresados por el comienzo de la semana, susurraban entre ellos, preocupados por la reunión matutina que Richard había convocado. Tiana Brooks, en mi oficina, ahora, dijo Richard con una voz gélida que resonó por todo el espacio abierto. Tiana levantó la vista de su computadora, respiró profundamente y caminó hacia la oficina del director, consciente de que cada paso sería observado por sus colegas. Entonces, cometiste otro error en el informe financiero del viernes, ¿verdad? Preguntó Richard, frunciendo el ceño y con un destello de desprecio en la mirada. Tiana mantuvo la calma. Señor Holloway, revisé el informe. Todos los datos son correctos. Richard se echó a reír, una risa burlona que silenció a toda la sala. ¿Correcto? ¿En serio? A ver. Tomó el informe de su escritorio y lo hojeó, frunciendo el ceño, pero teatralmente, para humillar a Tiana. ¿Cómo pretendes dirigir un proyecto si ni siquiera entiendes estos simples números? Los colegas apartaron la mirada, incómodos, mientras Tiana sentía que el corazón le latía más rápido, pero mantenía la cabeza en alto. Señor, le aseguro que todo es exacto. Si quiere, puedo mostrarle cada cálculo, paso a paso. Richard negó con la cabeza con desdén. Oh, deja de dar explicaciones. Quizás deberías considerar un puesto donde no molestes a nadie, como recepción, quizás. Se hizo un silencio incómodo. Tiana sintió que la ira crecía, pero la transformó en determinación. No iba a responder con humillación ni ira. Sabía que cada palabra que pronunciara después sería más poderosa que cualquier insulto que Richard pudiera lanzarle. Al salir de la oficina, sus compañeros la miraron con una mezcla de admiración y lástima. Esto era solo el principio. De vuelta en su escritorio, Tiana se sentó, mirando la pantalla de su computadora. Los insultos y burlas de Richard aún resonaban en su mente, pero en lugar de dejarse llevar por la ira o el desánimo, sintió una creciente determinación en su interior. No puedo dejar que esto continúe, murmuró para sí misma, apretando ligeramente los puños. Abrió el expediente del proyecto en cuestión y releyó cada línea, cada figura, cada nota que había preparado con tanto esmero. Todo estaba perfecto. Sin discrepancias ni errores. Richard había intentado desacreditarla delante de sus colegas, pero la verdad estaba de su parte. Tiana entonces comenzó a anotar, en detalle, todas las humillaciones y comentarios injustos que había sufrido desde que comenzó a trabajar en Holloway CIA. Cada detalle era importante, fechas, frases exactas, posibles testigos. Sabía que la documentación sería su mejor arma. También pensó en sus colegas, muchos de ellos silenciosos ante los abusos de Richard, pero respetuosos con ella. Quizás podrían dar testimonio de su competencia y de la conducta injusta de Richard. Una idea germinó en su mente, no iba simplemente a defenderse, iba a dar la vuelta a la situación con estrategia e inteligencia, dejando a Richard para desacreditarse a sí mismo.
Tiana se levantó, respiró hondo y sintió un cambio en su energía. El miedo y la humillación de esa mañana se transformaban en una fuerza serena pero implacable. Sabía que Richard no podía seguir menospreciándola eternamente. Y cuando actuara, lo haría con fuerza, delante de todos, irrefutablemente. Esa noche, al llegar a casa, no le contó a nadie cómo había sido su día. Pero en su cabeza, el plan comenzaba a tomar forma. Ella iba a demostrar su valía y hacer que Richard pagara por su arrogancia, pero con clase, inteligencia y precisión. Unas semanas después de la humillación pública, la empresa Holloway y Zeia estaba preparando una presentación clave para inversores internacionales. El proyecto, clave para el futuro de la empresa, pretendía mostrar la innovación y el liderazgo del equipo. Richard, fiel a su estilo, decidió asignar todo el trabajo a uno de sus colegas blancos, Mark Reynolds, restándole importancia al papel de Tiana. Asegúrate de que todo esté listo para brillar ante estos inversores, ordenó, sonriendo con confianza. Pero no sabía que Tiana, tranquila y metódica, había anticipado cada movimiento. Durante días había estado preparando una demostración perfecta, documentó todas sus contribuciones y creó una ayuda visual irrefutable. Cada cifra, cada gráfica y cada paso de la estrategia se explicó con precisión, dejando poco margen para la controversia. La mañana de la presentación, un Richard seguro de sí mismo subió al escenario con Mark a su lado. Tiana permaneció en un segundo plano, aparentemente silenciosa y discreta. Los inversores, impresionados por la apariencia profesional del dúo, no tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Mientras Richard comenzaba a explicar el proyecto, Tiana levantó la mano cortésmente. Disculpe, señor Holloway, ¿puedo aclarar algo? Richard la miró con una mezcla de irritación y sorpresa. Sí, adelante. Tiana habló con calma y autoridad. Presentó los datos, explicó las estrategias y demostró cómo se habían implementado sus ideas desde el principio. Cada gráfico que mostró demostró su maestría y su papel central en el proyecto. Los inversores intercambiaron miradas de admiración, algunos susurrando sobre su inteligencia y su impecable preparación. Richard intentó intervenir, intentando recuperar el control, pero cada interrupción era incómoda y confundía sus explicaciones. Los murmullos de inversores y colegas se inclinaban ahora a favor de Tiana. El revés inesperado para Richard fue total, fue desacreditado públicamente frente a testigos influyentes, y Tiana brilló con su profesionalismo y talento. Al final de la presentación, los inversores felicitaron efusivamente a Tiana. Richard, por primera vez, sintió que su autoridad flaqueaba. Su arrogancia y condescendencia ya no bastaban para ocultar la verdad. Tiana había demostrado que era indispensable e irreemplazable. Tras la presentación, la sala de conferencias pareció vibrar con renovada energía. Los inversores siguieron aplaudiendo a Tiana, fascinados por su claridad y aplomo. Sus colegas, antes mudos ante las humillaciones que sufrió, ahora intercambiaban miradas de admiración y respeto. Richard, enrojecido por la ira y la humillación, intentó recuperar la compostura. Bueno, en fin, gracias, tartamudeó, incapaz de retomar el hilo. Su voz temblaba ligeramente, un detalle que nadie pasó por alto. Tiana, con calma y profesionalidad, dio un paso atrás y sonrió levemente. Gracias por su atención. Me alegra poder compartir el trabajo que ha realizado nuestro equipo. En ese momento, Mark Reynolds, normalmente el fiador al que Richard solía atribuirse el mérito, le susurró a su superior: Richard, es ella, todo el mérito es de Tiana. Richard sintió una punzada de pánico, había subestimado a su colega. Todo lo que había construido como fachada de autoridad comenzaba a desmoronarse. Los inversores ahora le hacían preguntas directamente a Tiana, quien respondía con seguridad y precisión. Cada respuesta reforzaba su imagen y revelaba la incompetencia de Richard para desenvolverse sin su dominio. Al final de la reunión, los inversores se pusieron de pie para felicitarla. Algunos incluso le ofrecieron el puesto de directora de proyecto para el lanzamiento internacional. Tiana aceptó con elegancia en nombre del equipo, destacando a cada miembro, no por vanidad. Richard, humillado públicamente, salió de la habitación sin decir palabra. Por primera vez, su arrogancia lo traicionó. Comprendió que subestimar a Tiana había sido un error fatal. La verdad salía a la luz, el talento, la habilidad y la dignidad no podían ocultarse ni aplastarse por la arrogancia. Tiana,
por su parte, sintió una satisfacción silenciosa pero profunda. Sabía que este momento marcaba un punto de inflexión, no solo para ella, sino para toda la empresa, que ahora debía reconocer el verdadero mérito, independientemente del color de la piel o el estatus social. Richard Holloway regresó a su oficina, la puerta se cerró de golpe tras él con un eco casi cómico. Se dejó caer pesadamente en su silla, con la mirada perdida y el rostro tenso. Nunca se había portado tan mal delante de sus colegas, y peor aún, delante de los inversores. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Cómo se atrevió? ¿Por qué nadie me defendió? ¿Cómo pude subestimar a Tiana Brooks? Se levantó, paseó de un lado a otro y revivió la escena en la sala de conferencias. Cada palabra precisa que Tiana había dicho, cada cifra exacta que había presentado, cada sonrisa de admiración de los inversores, le ardía de vergüenza. La imagen de su propia torpeza se le quedó grabada en la mente, no solo lo habían contradicho, sino que lo habían ridiculizado. Su asistente entró tímidamente. Señor Holloway, los inversores han solicitado una entrevista de seguimiento con Tiana. Están muy impresionados. Richard se quedó paralizado. ¿Con Tiana? Su voz temblaba, una mezcla de ira e incredulidad. Pero, yo dirijo esta empresa. La asistente bajó la mirada, consciente de la ironía. Sí, pero quieren sus recomendaciones. Dicen que dirigió el proyecto de principio a fin. Richard sintió que su mundo se desmoronaba. Por primera vez, comprendió que su arrogancia y su necesidad de dominar a los demás no solo habían empañado su imagen, sino que ponían en peligro su verdadera autoridad. Todo el respeto que creía inspirarse a través del miedo y el desprecio se desvaneció ante la competencia y la dignidad de Tiana. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que subestimar a una persona talentosa debido a su color o estatus fue un error fatal. Cada humillación infligida a Tiana ahora se volvía contra él, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Para Richard, ese día marcó el comienzo de una dolorosa comprensión. La arrogancia y el desprecio nunca son aliados, y el verdadero poder no reside en dominar a los demás, sino en respetar y reconocer los talentos de cada uno. Los días posteriores a la presentación fueron reveladores para todos. La noticia de la excelencia de Tiana y la humillación de Richard se difundió rápidamente. Holloway y Zey, a los empleados, que llevaban mucho tiempo sufriendo en silencio, comenzaron a murmurar sobre el comportamiento del gerente. Algunos compañeros acudieron a felicitar a Tiana, admirando su fuerza y autocontrol. Los inversores, por su parte, la elogiaron efusivamente. Varios le ofrecieron directamente a Tiana la oportunidad de liderar proyectos clave y representar a la empresa en reuniones internacionales. Su rápido y merecido ascenso se convirtió en un símbolo para todo el equipo. La competencia y la integridad siempre superan a la arrogancia y al desprecio. Richard, mientras tanto, se encontraba aislado. Sus intentos por recuperar el control fueron torpes, y sus disculpas silenciosas no sirvieron de nada a sus colegas. Cada vez que hablaba o intervenía, un murmullo resonaba en la sala. Los empleados ahora sabían que su autoridad estaba parcialmente usurpada por su arrogancia. Incluso Mark Reynolds, quien durante mucho tiempo había sido cómplice involuntario de Richard, comenzó a distanciarse de él. Hay que reconocerle el mérito a alguien cuando hace el trabajo de verdad, le susurró Mark a un colega, mirándolo con creciente respeto por Tiana. Richard sintió entonces una amarga mezcla de ira y vergüenza. Sus decisiones, basadas en el desprecio y la condescendencia, no solo habían afectado su imagen, sino también el clima dentro de la empresa. Comprendió que, el verdadero liderazgo no se impone a través del miedo o la humillación, sino a través del ejemplo, la competencia y el respeto a los demás. Para Tiana, las consecuencias fueron positivas y claras. Su esfuerzo y dignidad transformaron no solo su carrera, sino también la cultura de la empresa. Se estaba convirtiendo en un modelo a seguir, un ejemplo vivo de que la inteligencia y la perseverancia siempre triunfan, incluso frente a la arrogancia más profunda. Richard Holloway estaba sentado solo en su oficina, con la mirada vacía y las manos aferradas al borde del escritorio. El silencio era opresivo, roto solo por el murmullo de los empleados en los pasillos, ahora seguros y orgullosos de Tiana. Por primera vez en su carrera, sintió lo que era estar derrotado no por los competidores, sino por la verdad y la competencia de un empleado al que había despreciado. Cada humillación que le había infligido a Tiana volvía a él como un boomerang. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Por qué no vi su talento? ¿Por qué pensé que menospreciar a los demás me elevaría? Recordó cada palabra cruel pronunciada,
cada burla pública, y una amarga sensación de vergüenza se apoderó de él. Había perdido no solo la confianza de sus colegas, sino también la credibilidad de los inversores, quienes ahora veían a Tiana como la verdadera fortaleza de la empresa. Richard sabía que era demasiado tarde para cambiar el pasado. Se había enfrentado a la realidad, la arrogancia y el desprecio tienen un precio, y ese precio ahora era la pérdida del respeto y la autoridad que creía haber adquirido años atrás. Tiana, por su parte, no buscaba venganza. Continuó su trabajo con calma y eficiencia, dejando que su éxito hablara por sí solo. Cada logro que Tiana conseguía, cada cumplido que recibía delante de Richard, era un silencioso recordatorio de la lección que él había pasado por alto: la dignidad, el talento y la integridad no se miden por la arrogancia o el miedo que uno inspira en los demás. Ese día, Richard comprendió que algunas lecciones son demasiado pesado para ignorarlo, y que el verdadero poder está en respetar y reconocer a los demás, no en humillarlos. Tras la crucial reunión con los inversores, Tiana se vio envuelta en el foco de atención de la empresa. Sus habilidades, paciencia y dignidad finalmente fueron reconocidas, y comenzó a asumir mayores responsabilidades, supervisando proyectos estratégicos y liderando equipos enteros. Los colegas que antes se habían mostrado reacios a hablar comenzaron a confiar en ella. Tiana no solo había ganado autoridad, sino que se había convertido en una modelo de resiliencia y liderazgo. Cada acción que tomó, cada decisión que validó, inspiró confianza y motivación. Incluso Richard, a pesar de su arrepentimiento, se vio obligado a reconocer sus cualidades. Durante una reunión interna, le susurró a un compañero: «Ella, realmente ha transformado la empresa». Sus palabras estaban teñidas de genuina amargura, sabía que alguien a quien había subestimado lo había superado. Tiana, consciente de la atención que generaba, optó por actuar con elegancia. Destacó los éxitos de sus equipos, compartió el mérito y reconoció públicamente las contribuciones de cada persona. Su ascenso no fue solo personal, fue transformador: cultura corporativa, que inspira respeto y mérito en lugar de miedo y arrogancia. Los inversores, impresionados por su visión y eficiencia, decidieron confiarle a Tiana el lanzamiento de un importante proyecto internacional. Su carrera estaba dando un giro decisivo, y su historia se convirtió en un ejemplo inspirador para todos los empleados. La competencia, la inteligencia y la dignidad siempre triunfan al final, incluso frente a la más profunda arrogancia. En las semanas siguientes, la influencia de Tiana se sintió en todos los rincones de HoYoY y a los empleados, que antes guardaban silencio ante el abuso de Richard, ahora encontraron el coraje para alzar la voz y valorar el mérito por encima del miedo. Las reuniones se convirtieron en espacios de colaboración y respeto, y la arrogancia de Richard se desvaneció cada día más. Los inversores, impresionados por la capacidad de Tiana para movilizar a sus equipos y lograr resultados excepcionales, comenzaron a consultarla directamente para todas las decisiones importantes. Ya no era solo una empleada, se había convertido en una figura central en la empresa, símbolo de inteligencia, competencia y dignidad. Richard, consciente de la transformación que lo rodeaba, sintió una mezcla de amargura y comprensión. Vio que su método de dominación y humillación no solo era ineficaz, sino destructivo. La lección fue clara: respetar, escuchar y valorar los talentos son las verdaderas claves del liderazgo. Incluso los nuevos empleados que se incorporaron a la empresa escucharon rápidamente la historia de Tiana, cómo mantuvo la calma, la perseverancia y la inteligencia ante la humillación. Su ejemplo inspiró, guió y motivó a cualquiera que aspirara a progresar profesionalmente manteniendo la integridad. La compañía, antes dominada por el miedo y la arrogancia, entraba en una nueva era. Y Tiana, mientras continuaba su ascenso, sabía que su victoria no era solo personal, ella había allanado el camino para un entorno donde el mérito y la dignidad finalmente triunfaron. Unos meses después de la presentación que cambió su vida, Tiana Brooks había consolidado su posición dentro de HoYoY. Su proyecto internacional fue un éxito rotundo, aclamado por inversores y socios de todo el mundo. Ya no solo era reconocida por sus habilidades, encarnaba integridad, coraje y liderazgo. Los empleados, inspirados por su ejemplo, ahora trabajaban en un clima de respeto mutuo. El miedo que antes dominaba la oficina había desaparecido, reemplazado por la confianza y la motivación. Incluso Richard HoYoY, confrontado con la realidad de sus errores, había iniciado un lento proceso de autoexamen. Su fachada de arrogancia había dado paso a la conciencia de sus limitaciones y defectos. En una reunión de gestión, Tiana habló con calma y seguridad: este éxito es el éxito de todo el equipo.
Cuando valoramos el talento, la competencia y la dignidad de cada individuo, podemos lograr lo imposible. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso entusiasta. Richard, sentado en un rincón, sintió una mezcla de arrepentimiento y respeto. Finalmente comprendió que el verdadero liderazgo no se impone por el miedo, sino, se ganó el respeto y el reconocimiento de los demás. Tiana saboreó el momento en silencio. Su camino de resiliencia y perseverancia no solo había transformado su carrera, sino también, toda la cultura de la empresa se había convertido en un símbolo del triunfo sobre la arrogancia, un ejemplo vivo de que el talento y la dignidad siempre acaban siendo reconocidos. Y así, una nueva era comenzó en Hoyoway y Seiya donde el mérito, la colaboración y el respeto mutuo finalmente prevalecieron sobre la arrogancia y la injusticia. Tiana Brooks, con su valentía y sabiduría, allanó el camino para este cambio duradero, y su historia seguirá inspirando a todos aquellos que se atrevieron a creer en sí mismos a pesar de los obstáculos.